Hola, bienvenidos más a un capítulo más. El día de hoy vamos a grabar sobre el positivismo. Bueno, primero que nada, pues el positivismo es una forma de pensar creada por Auguste Comte. Él decía, bueno, es una forma de pensar, ay, me equivoqué, espérate. Que se basa mediante el método científico. Él decía que pues para entender el mundo lo mejor era basarse como en cosas que se pueden observar y comprobar, como lo hace la ciencia, nuestro compañero. Yo pienso que es muy interesante como de otras teorías que, por ejemplo, habíamos hablado del idealismo, hemos hablado sobre el escepticismo, y esto ya como que cada vez nos vamos acercando como nuevamente como a la ciencia, que hablamos mucho de la ciencia, pero en esta ya no buscamos como basarnos en sentidos, ahora vamos pasando como algo más específico, como por datos, ¿me entiendes? ¿Tú cómo lo entendiste? Pues es que tiene varias formas de saberse, ¿sabes? Porque a lo que vi dice Comte que propuso como el pensamiento humano que pasa por tres etapas, que es el teológico, la metafísica, la positiva. El teológico pues viene siendo el pensamiento humano con los dioses, me equivoqué, con dioses y con cosas mágicas. Y pues en la metafísica pues se usan ideas abstractas, eso que pues, con base se va sabiendo. Y pues la positiva pues esa ya la usamos en la ciencia para explicarles el mundo. ¿Y cómo lo entiendes? La teológica Pues algo como es dioses. Algo que, bueno, como lo entiendo, como representa es, o sea, dentro de estas tres etapas nos dice como de que cuando estamos nosotros como seres humanos tratando de explicar las cosas, por ejemplo, los sucesos, por ejemplo, el por qué está nublado o el por qué llueve, y en lugar de atribuirle a los dioses, siento que en la etapa teológica dejamos de atribuirle a los dioses porque dijimos que no da como muy interesante que el positivismo habla sobre este progreso. Entonces hablamos de que Dios no nos da este progreso, más sí nos da como este orden, porque hablamos incluso, digamos, en la religión católica, hablamos mucho sobre los mandamientos y ciertas normas que tenemos que seguir como seres humanos para estar contentos, que Dios esté contento hacia nosotros. En el estado metafísico hablamos, yo he vivido como en esta etapa de la revolución industrial, como acercándonos como a la Edad Media, y tenemos como este proceso, pero no este orden que deberíamos de estar teniendo. Tenemos el progreso, ya hemos mejorado, ya no estamos estancados como en los dioses y tratando de explicar las cosas en el mundo, ya nos basamos a cosas más técnicas, por así decirlo. Y dentro del positivismo es como esta alineación perfecta, donde tenemos el progreso y tenemos el orden. Es que el positivismo dice que la investigación debe ser objetiva, sin opiniones personales ni perjudiciales. Se me traba, profe, perdón. Prejuicio. Y que se debe evitar todo lo que no se puede comprobar. O sea, todo lo que no... O sea... Todo que nada te dice lo que no intentes, pues si no sabes qué puede pasar. Que se debe evitar todo lo que no se puede comprobar con evidencia, y además cree que la ciencia no es solo para entender, sino para mejorar la sociedad. Que es muy interesante porque vemos como ciencia, o sea, mencionaste que es para mejorar la ciencia, no la sociedad, ¿no? Para mejorar la sociedad, por eso se usa. O sea, además dice que cree que la ciencia no es solo para entender, pues, sino es que para también llevarse a cabo, para mejorar la sociedad. para mejorar la sociedad.
O sea, también se usa para mejorarla, no nomás para entender. ¿Cómo tú lo emplearías como en nuestra vida? Yo lo entiendo como... ¿Sabes? Un ejemplo de ciencia y sociedad. ¿Cómo entender esto? Yo lo entiendo como avances. ¿COVID? No. ¿O cómo? O sea, mencionaste que la ciencia no solamente tiene que servir para hacer, sino que también nos tiene que servir a nosotros como sociedad, ¿no? Lo que dice, las curas. Pues las causas de las enfermedades, también el progreso, o sea, como la segunda parte, porque yo no tenía suficiente espacio, pero estábamos platicando, le estaba haciendo una pregunta a Aranza que dice: sabemos que las cosas son o les imponemos su identidad, y si es así, ¿qué dice del mundo en el que vivimos? Pues sí ponemos una identidad, porque esto quiere decir que el mundo en el que vivimos no es solo el que existe allá afuera, sino que también el que nosotros mismos construimos con significados. Y esto implica que en la forma en que entendemos las cosas, o sea, sí, y no es universal ni única, sino que puede cambiar dependiendo de quién quién las mira, desde dónde estamos, desde dónde, en qué época y pues en qué cultura. O sea, también es que yo digo que depende de la persona, pero igual sí es algo que... O sea, lo que te refieres es de que la identidad depende mucho de los factores de cada persona. O sea, una verdad, por ejemplo, siento que lo que estamos hablando ahorita puede ser sujeto a opiniones que pueden ser efectuadas, bueno, no efectuadas, pero sino divididas dependiendo del contexto de cada persona. Hablando de que no, por ejemplo, yo le puedo decir a Aranza que su celular no es rojo, y otra persona puede decir no, es negro o algo así. Está sujeto como a cada persona, o incluso como que mencionaba Aranza, de que era sujeto a religión, sujeto a etnia, sujeto a muchos cambios. Puede ser incluso en la religión, por ejemplo, como empleamos la religión nosotros aquí nosotros los que yo soy considerada católica, puede ser muy diferente a cómo la emplean en otros diversos países. Incluso la identidad, que es justamente como nos identificamos nosotros, o incluso también nuestro conocimiento. Hola, se podía apagar mi cámara, pero mi compañera Nancy y yo no nos queríamos ir sin antes como dejar como una pequeña sinopsis, reseña de lo que estábamos platicando en nuestro podcast. El positivismo, para finalizar, podemos decir que es como esta idea de que podemos ver y observar las cosas mediante hechos y no mediante suposiciones. Siguiendo un poquito más con esto, puedo decir que podemos dar ejemplos que lo hemos empleado el positivismo pues en nuestra vida. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología. Digamos, por ejemplo, antes se creía que las enfermedades se obtenían mediante como un castigo divino, pero en la actualidad sabemos que mediante el estudio nos dimos cuenta que era por virus y bacterias, y se crearon como las vacunas. Otro ejemplo también de esto sería que se creía que la Tierra era plana, porque pues cuando ves el horizonte en la playa, pues ves que está plano, y se creía que pues la Tierra era plana. Pero después de investigación y un poquito más de conocimiento, nos dimos cuenta de que no era así, que la Tierra era realmente redonda. Otro ejemplo que les puedo dar es en educación, que antes el conocimiento que nosotros adquiríamos como estudiantes era mediante lo que se nos enseñaba como, digamos, un filósofo o alguna autoridad.
Y ahora en la actualidad, tenemos como esta libertad de que ahora aprendemos matemáticas y ciencias. Y ya no está tan restringido como este conocimiento. Y para antes de cerrar, quisiera decir que positivismo nos ha ayudado en que ahora tengamos como este pensamiento un poquito más hacia el progreso y es obtener un pensamiento un poquito más crítico. Y espero mucho que les haya gustado esta segunda temporada del podcast. Los dejo con mi compañera Aranza. Hasta luego. Voy a dar un poco sobre mi opinión sobre el positivismo. La idea del positivismo pues me hace muy interesante, ya que pues busca todo a base de hechos, en lo que se puede comprobar como para evitar ideas sin fundamentos. Eso está pues bien, yo creo, porque pues ayuda a entender al mundo de una forma más lógica y ordenada. Pero siento que también se queda corto, ya que pues no todo en la vida se puede medir o comprobar, por así decirlo. Las emociones, las culturas y las creencias, todo eso también como que influye un buen en la sociedad, ya que pues no se puede meter en un experimento. Igual sí lo reconozco que fue importante para darle forma a la sociología y a cómo se empezó a estudiar la sociedad. Como que intentaron entendernos como si fuéramos parte de la naturaleza, pero obvio, somos más como complejos, por así decirlo. Pero bueno, esa es mi opinión, chicos. Espero les haya gustado el podcast, la neta. Adiós.